Los recientes sucesos en la Cámara de Representantes en Washington acapararon durante varios días la atención nacional y mundial, pero también provocaron muchas preguntas de los americanos sobre los poderes de la Cámara, el Senado y la Presidencia. Hoy vamos a analizar los acuerdos que dice la Constitución norman la forma de gobernar en este país. Y para ello tenemos al abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. La Constitución, ¿qué dice de los poderes de la Cámara y el Senado? Mira, en términos grandes, ¿no? La presidencia es el ejecutivo. La presidencia es la que pone en vigor lo que pasa el Congreso. El Congreso se divide en dos partes, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes principalmente tiene el poder del fisco. Son los de la Cámara. Tienen el monedero. El monedero. Ahí es donde está la chequera. La chequera la tiene la Cámara de Representantes. Y el Senado tiene el poder de nombrar, de nombramiento. El presidente, por ejemplo, propone un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se lo propone al Senado, pero el Senado es quien tiene que votar y confirmar el nombramiento del presidente. Así que en términos generales, ahora, cada parte, cada Cámara tiene una función especial, por ejemplo, cuando llega un encauzamiento, un impeachment, que es el proceso que se utiliza para sacar, destituir a una persona que haya cometido algún tipo de crimen grande. Eso comienza en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes viene siendo como el fiscal que te encausa. Y después el Senado es quien te juzga. Es el Senado quien determina. Imparte el veredicto final. Exactamente. Básicamente el Senado es el jurado. Ahora, los padres de la patria, los que escribieron la Constitución, diseñaron como la Cámara para tener más poder. Ellos diseñaron el Congreso para que tuviera más poder. Que la presidencia. Que la presidencia. Y si ves la Constitución, el número de palabras que se le dedica en la Constitución a lo que es la rama legislativa es mucho más grande que lo que se le dedica a la rama ejecutiva, y de todas la que menos poder dentro de la Constitución, como fue formada por los fundadores de la patria, era la Corte Suprema. La Corte Suprema ha tenido que ganarse su prestigio y su poder por su propio mérito. No es que la Constitución se lo haya dado. Ese poder que tiene la Corte Suprema hoy de declarar una ley inconstitucional, en la Constitución en sí no existe ese poder. Eso es un poder que la Corte ha ido ganando a través de su prominencia y de su integridad, que es lo que, en mi opinión, se ha ido perdiendo. Que se cuestionó ahora con el tema de esos liqueos. La Corte Suprema, la forma en que se han ido nominando los jueces, se ha convertido en un proceso partidista. Antes, cuando yo empecé a estudiar Derecho, para ser miembro de la Corte Suprema, tú presentabas a una persona que fuera de conocimientos superiores en el campo del derecho, que tuviera integridad, que fuera una persona justa, pero no se entraba en la parte partidista. Cuando Reagan, el presidente Reagan, nominó al juez Bork, que era un hombre muy capacitado, muy conservador, pero muy capacitado, y a él, el senador Kennedy, empezó la campaña para tumbar a Bork. Claro. Y el presidente actual, Biden, fue uno de los que participó en aquel proceso. Y se le negó a Bork el puesto en la Corte Suprema, no porque no fuera capacitado, sino porque era conservador. Era muy conservador para aquel grupo. Entonces, ahí comenzó un proceso que ha ido decayendo cada vez que se nomina a un nuevo juez de la Corte Suprema. ¿Pero hay forma de resolver eso? Sí, Tomás, yo soy partidario de que se quite el proceso de la confirmación y que se haga un proceso como lo tienen los países, muchos países del derecho civil, España en particular, que tú estudias para ser juez y por méritos vas subiendo, no por nombramiento de dedo. Tiene otros problemas, pero la situación que ha caído la Corte Suprema en este país, que tiene tanto poder, te repito, que se lo ha ganado a través de los años, pero el proceso de la nominación es destructivo. Lo que le han hecho a los últimos
a las últimas nominaciones, desde alegaciones de escándalos sexuales, Sí, se ha convertido en algo que de verdad es penoso. Lo que nos lleva a Kevin McCarthy. Este caballero es segundo en la sucesión a la presidencia. Si el presidente muere o queda incapacitado, el vicepresidente. Si el vicepresidente no existe, entonces el presidente de la Cámara. Después, el presidente pro tem del Senado. Y después el secretario de Estado. Ahora, empiezan los gabinetes por el orden en que fueron creados. Por el orden, exactamente. Tiene todo. Y también el que secuestran cuando hay el discurso del Estado de la Unión, por si tiran una bomba atómica, queda un minuto. Ese siempre queda, hay alguien siempre escondido y protegido. El survivor, el sobreviviente. Ahora, Kevin McCarthy, dicen los expertos, y usted es uno, y yo quiero preguntarle, que hizo demasiadas concesiones, que no tiene el poder que debe tener un presidente de la Cámara de Representantes. En mi opinión, vendió su poder para llegar a ser presidente. Es presidente de la Cámara, pero un presidente que está controlado por un grupo minoritario de 5 o 6 que fueron los que al final votaron presente, ni siquiera votaron por él, votaron presente para no votar, y entonces que él tuviera el número suficiente para ser electo. Pero hay varias cosas que hay que cambiar en el proceso, y ese grupo de 5 tiene, en mi opinión, la razón en algunas cosas. Una de ellas es que cuando se le presenta el presupuesto a los miembros de la Cámara de Representantes, no hay lugar en el pleno de la Cámara de Representantes para que algunos miembros levanten la mano y pidan enmiendas, sino que lo que se le presenta hoy en día a los congresistas es un paquete del presupuesto. De miles de páginas. De miles de páginas, hay veces que son 9.000 páginas. Nadie se lo lee. Se les presenta la noche antes y le dice el día siguiente ustedes tienen que votar. Eso no es una democracia, ni eso es representativo. Así que por esa parte ellos tienen razón. Pero están cubriendo otras cosas de las cuales yo discrepo con esta petición de que haya más participación. El Congreso está en una verdadera crisis porque el presidente está sujeto a este grupo de 5 o 6. Una de las concesiones que hizo es que solamente hace falta la petición de un miembro del Congreso. ¿Para llevar a votación? Para llevar a votación eliminarlo. Su despido. Eliminar la presidencia y traer a otra persona. Así que imagínate, estás jugando con un poder de presidente, pero estás siendo, como tú bien dices, secuestrado en lo que tú puedes hacer por ese grupo minoritario. El peligro mayor, Tomás, que yo veo que en este país cada vez se está acudiendo más a la violencia, acudiendo más en este caso lo que hicieron básicamente fue un chantaje. Esa es la palabra que estaba buscando. Un chantaje. Además lo hicieron públicamente en los canales de televisión. Y qué penoso ese incidente después de 14 votaciones, cuando McCarthy sube el pasillo de la Cámara de Representantes para hablarle al representante Gaetz, y en eso sale otro representante que le va arriba físicamente para agredir a Gaetz, y otro tuvo que venir y pararlo. ¿Te imaginas que esa sea la imagen de la democracia americana? Eso no pasaba antes. Eso nunca pasaba antes. El respeto que tenían los senadores los unos con los otros, distintos partidos, distintas ideologías, pero había un respeto por la institución. Y eso es lo que se ha perdido. Bueno, mañana domingo vamos a tener el honor de que el doctor Rafael Peñalver continúe con nosotros para hablar de los famosos papeles de Biden, además de la investigación sobre China, sobre qué puede pasar. Esto es bien importante porque esto es lo que va a pasar en los próximos meses en Washington. Enseguida regresamos.